Este bote azul y amarillo está en el garaje de prácticamente cada conductor, pero la mayoría lo utiliza solo para lubricar las bisagras de las puertas o para aflojar tornillos oxidados. Hoy revelaremos el verdadero potencial de esta fórmula que sustituye a decenas de productos altamente especializados y hace que los mecánicos se pongan nerviosos por la pérdida de beneficios. Eliminación de restos de adhesivo y pegatinas. Muchos automovilistas se enfrentan al problema de que una pegatina vieja en el cristal o en la carrocería se reseca por completo bajo los rayos del sol, convirtiéndose en una mancha antiestética. Los intentos de rasparla con un cuchillo o una rasqueta conducen inevitablemente a la aparición de arañazos microscópicos en la pintura, cuya eliminación en un centro de detallado costará 100 euros. El secreto reside en que esta composición posee una capacidad de penetración fenomenal y neutraliza químicamente la mayoría de los tipos de bases adhesivas. Basta con pulverizar abundantemente el producto en los bordes de la pegatina y esperar 5 o 7 minutos mientras las sustancias activas impregnan el papel y disuelven la capa adhesiva. Después de esto, la pegatina se retira con un ligero movimiento de la mano, sin dejar tras de sí rastros pegajosos que normalmente acumulan todo el polvo de la carretera. Incluso si quedan fragmentos de adhesivo antiguo en la carrocería, una nueva aplicación de la fórmula y una limpieza con una microfibra suave resuelven completamente el problema sin impacto mecánico. Es un método absolutamente seguro para la laca de fábrica, que ahorra su tiempo y le libra de la necesidad de comprar costosos limpiadores de alquitrán. Los mecánicos en los talleres suelen utilizar este método ellos mismos, pero facturan a los clientes por el uso de productos químicos profesionales para la limpieza de la carrocería. Recuerde que la limpieza de la superficie no es solo estética, sino también la prevención de la corrosión, que puede originarse bajo una capa de materia orgánica vieja. Restauración del plástico exterior. Con el tiempo, las piezas de acabado de plástico negro, tales como molduras, carcasas de espejos y protectores de umbrales, se decoloran con el sol y se vuelven de un gris sucio. Esto ocurre debido a la destrucción de la capa superior del polímero bajo la influencia de la radiación ultravioleta, lo que envejece instantáneamente la apariencia externa incluso de un automóvil técnicamente impecable. En lugar de gastar 500 euros en restauradores profesionales o, más aún, en pintar el plástico, utilice esta composición universal. Gracias a la presencia de aceites y disolventes especiales en la fórmula, el producto penetra profundamente en los poros del material, desplazando de allí los óxidos y devolviendo al plástico su color negro profundo original. Aplique una pequeña cantidad de líquido en una esponja limpia y distribúyala uniformemente por la superficie de la pieza, tras lo cual pula cuidadosamente con un trapo seco. El resultado será visible al instante. El plástico adquirirá un suave brillo satinado y propiedades repelentes al agua. El secreto de la durabilidad de tal efecto radica en que la composición crea en la superficie una película protectora finísima, que impide que se pegue el polvo y protege contra los agresivos reactivos viales. Una sola de estas aplicaciones es suficiente para varias semanas, y el uso regular permite mantener el aspecto del coche en perfecto estado sin visitas a especialistas en detallado. Es una forma excelente de refrescar el coche antes de una venta o simplemente por placer personal, sin gastar por ello dinero extra en productos químicos dudosos de las tiendas de repuestos. Protección de los cables de alta tensión. El nombre de este producto se descifra literalmente como desplazamiento de agua, y su 40ª iteración fue creada precisamente para proteger los cohetes espaciales de la corrosión. En el automóvil, esta función se convierte en la salvación para el sistema de encendido, especialmente en condiciones de alta humedad o después de lavar el motor. Si su motor ha empezado a fallar y el arranque en clima húmedo se ha convertido en una lotería, el problema suele residir en microfisuras en el aislamiento de los cables de alta tensión o dentro de la tapa del distribuidor. La humedad penetra en estas fisuras, creando un puente conductor de electricidad, por lo cual la chispa se deriva a la carrocería sin llegar a la bujía de encendido. Para solucionar este problema de forma gratuita y para siempre, basta contratar los cables y conectores con esta composición.
El líquido desplaza instantáneamente las moléculas de agua de los lugares más difíciles de alcanzar y crea en la superficie una barrera dieléctrica que impide las fugas de corriente. Los mecánicos en tales casos suelen condenar el sistema a una sustitución completa, lo que le cuesta al propietario la suma de 400 euros. Sin embargo, una simple prevención una vez cada 6 meses permite evitar tales fallos y garantiza un arranque seguro del motor bajo cualquier aguacero. Esto es especialmente crítico para los propietarios de coches de segunda mano, donde el aislamiento ya ha perdido su elasticidad anterior. Recuerde que un sistema eléctrico en buen estado no es solo el funcionamiento suave del motor, sino también un ahorro sustancial de combustible, que no se quema en vano en caso de fallos de encendido. Eliminación de restos de pintura tras un roce. Un pequeño roce en el aparcamiento a menudo deja en su parachoques una franja de pintura ajena, que parece un daño grave. Los propietarios, presos del pánico, acuden al taller de pintura, donde les ofrecen un repintado completo de la pieza, lo que cuesta 600 euros. Sin embargo, en el 90% de los casos, la laca original permanece intacta y en la superficie solo se encuentra una capa de polímero ajeno. El secreto de los revendedores profesionales reside en que este bote universal es capaz de disolver suavemente las sustancias aglutinantes de la pintura transferida, sin dañar por ello la capa protectora principal de su automóvil. Humedezca abundantemente el lugar dañado con la composición y deje que actúe durante 3 o 4 minutos. Después de esto, comience a frotar suavemente la mancha con un paño limpio ejerciendo una ligera presión. Se sorprenderá de cómo la pintura ajena empezará literalmente a desprenderse de la carrocería, revelando la laca intacta. Este método permite evitar una costosa reparación de carrocería y conserva el revestimiento de fábrica, lo cual es sumamente importante para el valor residual del coche. Tras finalizar el procedimiento, asegúrese de lavar el lugar del tratamiento con una solución jabonosa para eliminar los restos del disolvente. Esta es una de esas astucias sobre las que los pintores prefieren guardar silencio para no perder el flujo de clientes con defectos menores. Un solo bote del producto sustituye horas de pulido y le ahorra medios que pueden gastarse en necesidades más importantes. Limpieza y protección de los bornes de la batería. La capa blanca o verdosa en los contactos de la batería no es solo un problema estético, sino también la causa de una mala carga y un arranque dificultoso del motor. Los óxidos crean una alta resistencia, debido a lo cual el motor de arranque no recibe la corriente necesaria y el alternador no puede reponer plenamente la capacidad de la batería. Los mecánicos a menudo sugieren cambiar la batería, aunque ésta puede estar completamente operativa. El secreto de un mantenimiento eficaz reside en el uso de nuestro producto universal para la limpieza y posterior conservación de los contactos. Primero retire los bornes y trátelos abundantemente con la composición para ablandar la corrosión. Tras la limpieza mecánica con un cepillo, aplique una capa fina final de líquido sobre los pernos ya apretados. Los componentes lubricantes del producto crean una película impermeable que corta por completo el acceso de oxígeno y humedad a los terminales de plomo, previniendo la reaparición de la oxidación durante largos meses. Esto garantiza un voltaje estable en la red de a bordo y prolonga la vida de su batería, cuya compra hoy en día costaría 200 euros. Tal procedimiento lleva solo 10 minutos de tiempo, pero libra de multitud de problemas con la electrónica, que a menudo surgen debido a las caídas de tensión. Mantenga los bornes limpios y su automóvil se lo agradecerá con un arranque brioso, incluso en las heladas más severas. Prevención de la acumulación de nieve en los pasos de rueda. En invierno, cada conductor se enfrenta a la formación de enormes acumulaciones de hielo en los pasos de rueda, las cuales dificultan el giro de las ruedas y pueden dañar los guardabarros. Los intentos de golpear este hielo con el pie o con un palo a menudo provocan daños en la pintura en los bordes de las aletas, lo que abre el camino para la plaga del óxido. Pocos saben que este proceso se puede prevenir con la ayuda de un simple bote de aerosol que normalmente se utiliza solo para las cerraduras. El secreto reside en la creación de una capa hidrófoba ultrafina sobre la superficie del revestimiento de plástico. Antes del comienzo de la nevada, lave y seque minuciosamente los huecos de las ruedas, tras lo cual pulverice abundantemente el producto sobre la superficie interna de los pasos de rueda.
Gracias a sus propiedades únicas, la composición no permite que las moléculas de agua se adhieran al plástico, y la nieve simplemente se desliza hacia abajo sin tener tiempo de convertirse en un caparazón de hielo. Esto le libra de la necesidad de limpiar constantemente los pasos de rueda y protege la suspensión del peso extra de la suciedad adherida. En los talleres de coches, por la instalación de molduras protectoras especiales pueden pedir 100 euros, aunque la prevención habitual con este producto funciona igual de bien. Una sola aplicación es suficiente para varios días de conducción activa por el aguanieve. Es una forma sencilla y gratuita de conservar la integridad de la carrocería y garantizar la seguridad de la conducción en el periodo invernal. Limpieza de piezas cromadas. Los elementos de acabado cromados en los automóviles modernos son sumamente sensibles a la sal de la carretera y a los reactivos, por lo que se cubren rápidamente de manchas oscuras y puntos de óxido. Las pastas especializadas para el pulido de metales cuestan 50 euros y requieren mucho tiempo para el tratamiento de cada pieza, pero existe un método rápido y eficaz para restaurar el brillo con la ayuda de nuestro ayudante azul y amarillo. El producto disuelve perfectamente los depósitos de cal y los productos de oxidación sin rayar por ello el delicado recubrimiento de cromo. Aplique el líquido sobre un trapo suave y limpie a fondo las molduras cromadas o la rejilla del radiador. Notará cómo la capa turbia desaparece, devolviendo a las piezas un brillo de espejo. Además, la base de aceite de la composición rellena las microfisuras en el cromo, evitando la penetración de humedad hasta el metal base y deteniendo el desarrollo de la corrosión desde el interior. Los mecánicos y especialistas en detallado suelen utilizar este truco al preparar los coches para la entrega al cliente, creando el efecto de un vehículo nuevo en pocos minutos. Esto le ahorra 800 euros en la sustitución de elementos decorativos, cuyo precio en su versión original siempre es injustificadamente alto. Mantenga el cromo limpio y su coche parecerá significativamente más caro que su edad real. Lubricación de los bombines de las cerraduras y mecanismos. Muchos automóviles modernos se abren con un botón, pero los bombines mecánicos de las cerraduras siguen necesitando mantenimiento. De lo contrario, en un momento crítico, simplemente no podrá entrar al habitáculo si la batería se agota. Sin embargo, las grasas densas habituales no son categóricamente adecuadas para esto, ya que acumulan polvo y con el tiempo se convierten en suciedad viscosa que bloquea el mecanismo. El secreto del mantenimiento correcto de las cerraduras reside en el uso de una composición que no solo lubrica, sino que también elimina activamente las impurezas. Inyecte una pequeña cantidad del producto directamente en el ojo de la cerradura e inserte y retire la llave varias veces para distribuir el líquido por todos los pines. La composición disolverá la grasa vieja y expulsará el polvo acumulado hacia el exterior. Gracias a su volatilidad, el producto no deja un residuo pegajoso al que pudiera adherirse nueva suciedad. Esto garantiza un funcionamiento suave de la cerradura bajo cualquier helada y elimina el riesgo de romper la llave. En el taller, por la reanimación de una cerradura atascada, pueden cobrarle 100 euros, aunque el procedimiento dura menos de 5 minutos. También no olvide tratar los mecanismos de las manijas de las puertas y las bisagras de la tapa del depósito de combustible. Es una prevención gratuita que asegura el funcionamiento impecable de todos los herrajes del automóvil durante muchos años. Eliminación de restos de insectos y alquitrán. Tras un viaje largo por carretera, la parte delantera del automóvil se convierte en un cementerio de insectos, cuyo jugo posee un entorno ácido agresivo capaz de corroer la laca en varios días. Un lavado ordinario a menudo no puede con estas impurezas, y el uso de esponjas duras provoca la aparición de arañazos. Los mecánicos en los lavaderos de coches a menudo ofrecen el servicio de pago antialquitrán, por el cual piden la suma de 50 euros, pero usted ya tiene en su maletero un producto que cumple con esta tarea de manera ideal. Pulverice la composición sobre la rejilla del radiador, los faros y el capó, deje que actúe durante 2 o 3 minutos. Los componentes químicos del líquido descomponen rápidamente los compuestos orgánicos y las resinas, haciéndolos blandos y maleables. Después de esto, podrá eliminar fácilmente toda la suciedad con un paño suave común o simplemente enjuagar con agua a baja presión. Este método también funciona impecablemente contra las manchas de alquitrán de la carretera, que se adhieren fuertemente a los umbrales y las puertas. El líquido disuelve la brea sin dañar la pintura ni el plástico.
La limpieza de la carrocería de esta manera permite evitar daños en la capa protectora y conserva el brillo del automóvil. Es una vía eficaz y económica hacia una limpieza ideal sin el uso de productos químicos agresivos y costosos. ¿Cómo devolver la transparencia a los faros? Los faros de plástico que se han vuelto opacos no solo suponen una mala apariencia externa, sino también una amenaza directa a la seguridad debido a la reducción del brillo de la luz. El pulido profesional en un taller cuesta 100 euros y requiere la eliminación de una capa de plástico, lo que con el tiempo hace que el faro sea aún más vulnerable. Existe un método temporal pero muy eficaz para devolver la transparencia a los faros en tan solo unos pocos segundos. El secreto reside en que los componentes de este producto rellenan los arañazos microscópicos y las irregularidades en la superficie del policarbonato. Simplemente pulverice el líquido sobre el faro limpio y seco, y luego límpielo con un trapo suave. La capa turbia desaparecerá ante sus ojos y el faro empezará a verse prácticamente como nuevo. Este truco lo utilizan a menudo vendedores poco honestos en los mercados, pero también puede serle útil a usted si necesita mejorar rápidamente la visibilidad antes de un viaje nocturno o de pasar la inspección técnica. La película de aceite en la superficie también crea una barrera protectora temporal contra el agua y la suciedad. Por supuesto, esto no sustituye a una restauración completa, pero como solución rápida y gratuita funciona sin fallos. Ahorrará en los servicios de los pulidores y aumentará instantáneamente la seguridad de sus viajes en horario nocturno. Extracción de bujías de encendido gripadas. El intento de desenroscar una bujía de encendido en un motor viejo termina a menudo en su rotura, lo que conlleva la necesidad de retirar la culata y una reparación muy costosa. Los mecánicos en los talleres conocen este riesgo y a menudo presentan una factura enorme de 1.500 euros por la complejidad de los trabajos. Pero existe una forma sencilla de minimizar los riesgos utilizando las propiedades penetrantes de nuestro bote universal. El secreto está en que el líquido es capaz de filtrarse a través de las conexiones roscadas incluso allí donde parece imposible. Vierta una pequeña cantidad del producto en los huecos de las bujías y deje el vehículo durante la noche. La composición penetrará profundamente en la rosca, disolviendo la carbonilla y los óxidos que sujetan la bujía. Por la mañana notará que el esfuerzo necesario para soltar la bujía ha disminuido significativamente. Esto reduce el riesgo de dañar la rosca en la culata de aluminio y evita la necesidad de realizar trabajos de reparación mayor. El mismo método funciona idealmente para los sensores de oxígeno y otras conexiones roscadas que trabajan en condiciones de temperaturas extremas. Es un ejemplo típico de cómo la paciencia y la química adecuada sustituyen a la fuerza bruta y le ahorran la suma de 2.000 euros. Nunca tenga prisa al trabajar con elementos de fijación gripados, dé tiempo al producto para que realice su trabajo, eliminación del chirrido de las correas de transmisión. El molesto chirrido que sale de debajo del capó al arrancar el motor es normalmente una señal de deslizamiento o de sequedad de la correa de transmisión del alternador o del aire acondicionado. Los mecánicos propondrán inmediatamente sustituir la correa y, muy probablemente, los rodillos, lo que costará una suma bastante considerable de 200 euros. Pero si la correa no tiene grietas ni daños visibles, se puede revivir en unos pocos segundos. El secreto reside en devolver a la goma su elasticidad anterior y eliminar de su superficie la capa cristalizada. Con el motor en marcha, pulverice con cuidado una pequeña cantidad del producto sobre la superficie interna de la correa. El chirrido debería cesar instantáneamente. La composición penetra en la estructura de la goma, haciéndola más suave y adherente, lo que mejora el agarre con las poleas. Esta es una medida temporal que permite diagnosticar el origen del ruido y prolongar la vida de la correa durante varios miles de kilómetros. Es importante no excederse con la cantidad de líquido para no provocar un deslizamiento excesivo. Este método gratuito ayuda a distinguir el ruido de la correa del silbido del cojinete del rodillo, cuya sustitución es realmente necesaria. Tenga siempre el bote a mano para eliminar rápidamente los sonidos irritantes que estropean la impresión de su automóvil. Reanimación y protección de la batería. A menudo la razón por la cual la batería deja de mantener la carga no es su desgaste, sino la suciedad común en la carcasa. La capa de polvo y vapores del electrolito se convierte en una capa conductora de electricidad, a través de la cual la corriente fluye lentamente del polo positivo al negativo directamente por el plástico. En el taller le sugerirán comprar una unidad nueva.
lo que costará 200 euros, aunque el problema se puede resolver en 5 minutos. El secreto reside en las propiedades dieléctricas de la composición, que desplaza idealmente la humedad y disuelve los óxidos químicos. Pulverice abundantemente el producto sobre la tapa superior de la batería y espere varios minutos mientras las sustancias activas descomponen la capa de suciedad. Después de esto, limpie minuciosamente la superficie con un trapo seco hasta lograr una limpieza ideal. La composición no solo eliminará la película conductora, sino que también creará una barrera protectora que impedirá la sedimentación de condensado en el futuro. Las fugas de corriente parásitas cesarán y la batería vieja volverá a accionar con seguridad el motor de arranque incluso tras un largo estacionamiento. Es una forma gratuita de devolver a la fuente de alimentación su estabilidad anterior, simplemente asegurándole un aislamiento correcto. Tal prevención una vez cada 6 meses prolonga sustancialmente la vida de este componente costoso. Protección de los bajos y la suspensión contra la corrosión. La parte inferior del automóvil está constantemente expuesta al impacto abrasivo de la arena y a la influencia química de la sal, lo que conduce inevitablemente a la aparición de óxido en los brazos de suspensión, los muelles y las tuberías de freno. Un tratamiento anticorrosión profesional cuesta 1.000 euros y a menudo requiere el desmontaje de la mitad del coche. Sin embargo, usted puede realizar una protección local de los puntos más vulnerables por sí mismo. El secreto reside en el tratamiento regular de los componentes metálicos con nuestra composición penetrante. Después de cada lavado de los bajos, aplique una fina capa del producto sobre los tornillos de la suspensión, las tuberías de freno y las costuras de soldadura de la carrocería. El líquido desplaza la humedad de las microfisuras y crea una barrera de aceite a través de la cual la sal y el oxígeno no pueden penetrar hasta el metal. Esto garantiza que en la próxima reparación ningún tornillo se gripe y los mecánicos no presentarán una factura por el uso de la radial y el equipo de soldadura. Tal prevención cuesta 10 euros en comparación con el precio de sustituir tuberías de freno podridas o brazos de suspensión. Es uno de los métodos más sencillos y eficaces de prolongar la vida de su automóvil en condiciones de un entorno urbano agresivo. La regularidad es la clave del éxito en la lucha contra la corrosión. Facilitar la instalación de manguitos de goma. Poner un nuevo manguito de goma del radiador o un tubo de admisión en una brida metálica fría es una tarea nada fácil que a menudo requiere una fuerza extraordinaria y habilidades acrobáticas. Los mecánicos suelen utilizar jabón o aceite común que con el tiempo puede destruir la goma desde el interior. El secreto de un montaje sencillo reside en el uso de nuestro producto como lubricante temporal. Lubrique la superficie interna del manguito con una pequeña cantidad de líquido y se encajará en su lugar literalmente con un solo dedo. La composición asegura un deslizamiento ideal en el momento de la instalación, pero tras la evaporación de los componentes volátiles, la goma aprieta firmemente el metal sin crear riesgo de deslizamiento bajo presión. Esto acelera sustancialmente el proceso de reparación y protege sus manos de lesiones. El mismo método funciona idealmente al sustituir silent blocks o casquillos de la barra estabilizadora. Usted ahorra tiempo y fuerzas, convirtiendo una operación técnica compleja en un paseo ligero. Recuerde que la herramienta adecuada y un poco de astucia hacen que cualquier reparación del automóvil sea mucho más agradable y barata. Limpieza de las manos de suciedad intensa. Tras trabajar en el garaje, las manos a menudo se cubren de una capa de aceite usado, fuel oil y grasa de grafito, que son prácticamente imposibles de lavar con jabón común. Las pastas profesionales para las manos cuestan 20 euros y a menudo irritan la piel. Pero usted ya tiene un disolvente ideal directamente en el banco de trabajo. El secreto reside en que la base de aceite del producto aglutina perfectamente las impurezas técnicas, haciendo que sean fáciles de lavar. Rocíe un poco de líquido en las palmas y frótelas una contra la otra, como en un lavado normal. La composición disolverá al instante incluso la negrura más incrustada bajo las uñas y en los pliegues de la piel. Después de esto, basta con limpiar las manos con un trapo o lavar los restos con un detergente común. La piel quedará limpia y suave, ya que los componentes del producto no son tan agresivos como la gasolina o el disolvente. Esto ahorra su tiempo y le libra de la necesidad de comprar limpiadores especiales. Mantenga el bote a mano no solo para el coche, sino también para su propia comodidad después de la reparación. Prevención de la congelación de las juntas. En invierno, después del lavado, las puertas a menudo se congelan a la carrocería con tal fuerza que el intento
momento de abrirlas provoca la rotura de las juntas de goma. La sustitución de una goma rota por una original costará una suma bastante considerable de 200 euros, pero este problema se puede evitar de una vez por todas. El secreto reside en la creación de una capa hidrófoba sobre la superficie de la junta que no permite que el agua se convierta en una cerradura de hielo. Aplique el producto sobre un paño limpio y limpie minuciosamente todas las juntas de goma de las puertas y del maletero. La composición impregnará la goma, devolviéndole su elasticidad, y creará una película a la que el hielo simplemente no podrá adherirse. Ahora, incluso bajo la helada más fuerte, las puertas se abrirán con facilidad y suavidad. Una sola aplicación es suficiente para varias semanas o hasta el siguiente lavado serio. Es una forma gratuita de conservar la integridad del habitáculo y asegurarse el acceso al automóvil en cualquier condición climática. Recuerde que el cuidado de las gomas no es un lujo, sino una necesidad para la larga vida útil de los elementos de la carrocería de su automóvil.